Hoy vamos a hablar sobre la identidad digital por Juan David Bernal Gutiérrez. Tal vez traten de asimilar a qué nos referimos al mezclar la palabra identidad con digital, y esto es porque algunas personas estamos relacionadas con el mundo digital que hoy nos rodea. Sin embargo, no es el caso de Luis, quien no ha estado muy involucrado con este mundo, y también el caso de Simón, quien por el contrario desde que nació hace 7 años ha estado rodeado de la tecnología. Sin embargo, no conoce mucho del tema y es para ellos quienes va esta explicación. Para introducirlos al tema es necesario decir que la información personal que se mueve en Internet no deja de crecer. Cada día millones de personas utilizan servicios como redes sociales, foros y páginas de compra, lo que deja un rastro de su actividad, gustos y preferencias. Toda esta información amplía el concepto tradicional de identidad y lo lleva a una nueva dimensión. Para hablar de identidad digital tenemos que hablar acerca de identidad. ¿Qué identifica a una persona? ¿Será su género? Sea cual sea el género con el cual se identifique, tal vez sus rasgos físicos, su filiación genética, o quizá sea su religión o su lugar de nacimiento. Otros pensarían que se trata sobre su conocimiento o la familia en la cual creció. Sin embargo, ninguna de las respuestas anteriores está mal, porque la identidad personal es el conjunto de rasgos que hace a una persona ser quien es y lo distingue de los otros, al mismo tiempo que les permite interactuar con su entorno. Se construye en función de las condiciones de la propia persona, pero también en función de los acontecimientos y las experiencias vividas. De hecho, la identidad humana solo se realiza plenamente en función de la interacción con el medio exterior, y se trata de una realidad que evoluciona a lo largo del tiempo. Como ejemplo, hablaremos de Claudia. Claudia es una oficinista que pertenece a una religión que tiene ciertas costumbres naturales de su lugar de origen y que se relaciona de alguna manera con sus demás compañeros de oficina. Es muy diferente a Sofía, una maestra de bachillerato, y también muy diferente a John, un joven universitario. Todo esto hablando de identidad personal claramente. Una vez entendido esto, vamos a hablar ahora sí de identidad digital. La identidad es el conjunto de rasgos que nos individualizan y permiten distinguir a una persona de otra, confirmando que ésta es realmente quien dice ser, ya sea en el ámbito legal, familiar o digital. Hasta hace poco, configurar y gestionar la identidad personal era una tarea que intentaba tratar nuestra realidad en relación con las diferentes organizaciones y personas en un ámbito que tenía que ver únicamente con el entorno personal y físico más cercano. Sin embargo, la llegada de Internet de forma masiva a la vida de las personas y sobre todo la facilidad de interactuar y dejar huella en ella hace que la gestión de la identidad se complemente con la realidad digital. Durante la última década, las aplicaciones de carácter social han sido los principales motores de la evolución de Internet. Los usuarios tienden a compartir cada vez más aspectos de su vida y además cada vez más en servicios y sitios web, es decir, los archivos que compartes, el contenido al cual le das me gusta, el contenido multimedia que posteas y los contactos agregados son elementos fundamentales para así definir tu identidad digital. Esperando que haya sido clara nuestra explicación acerca de la identidad digital, hablaremos sobre el ciclo de vida de estas. Para entender a qué se refiere el ciclo de vida de la identidad digital, es necesario describir antes las fases de esta. Como cualquier ciclo de vida, la primera fase de la identidad digital es la de la creación o provisión, en la cual se da de alta toda la información de la persona, ya sea cliente, consumidor o cualquier otro tipo de usuario. Esta primera fase puede ser creada desde el mismo usuario registrando sus datos para ingresar a algún portal o algún servicio. En la segunda fase del ciclo será preciso hablar de propagar el registro de la identidad digital a otros sistemas que así lo necesiten, y para que sea efectiva la propagación debe realizarse de forma fiable tras cualquier modificación. Como tercera fase tenemos al uso. Una vez creada y propagada, la identidad es utilizada por varios sistemas y agentes. El uso de esta abarca funciones tan sencillas como consultar la identidad para posteriormente autenticar y autorizar acciones de los usuarios. Pasando a la cuarta fase, la fase de mantenimiento consiste en la modificación de datos, propiedades, etcétera, de la identidad que posteriormente habrán de propagarse por el resto de sistemas. Y como última fase tenemos la eliminación. El ciclo de vida se completa con la fase de eliminación de la identidad digital. Se trata de borrar todos los datos de los sistemas. Ahora hablaremos sobre elementos para gestionar en la identidad digital. Como primer elemento está la privacidad de los datos. Con privacidad nos referimos a las políticas que obligan a las compañías a almacenar únicamente los datos sobre ellos que sean estrictamente necesarios y protegerlos de manera eficaz. Por lo tanto, las organizaciones precisan brindar más control. Como segundo elemento está la seguridad. Se trata de gestionar de manera adecuada el uso de datos, definiendo políticas de gobernanza a nivel global que precisen claramente quién puede acceder a qué información. El tercer elemento es la transparencia de datos. El usuario quiere saber qué información tiene de él y qué hacen con ella. Dar cierto control y ofrecer transparencia sobre los datos incrementa la confianza en el servicio y en los agentes que lo proveen. La portabilidad de datos es el cuarto elemento.
En la actualidad, los clientes no entienden por qué tienen que repetir sus datos personales a diferentes grupos dentro de la misma organización. Para que los datos de los usuarios puedan ser usados en diferentes lugares sin tener que repetirlos, se habla de la portabilidad, que es un aspecto que beneficia tanto al consumidor como a las empresas, ya que no solo influye en la comodidad del usuario a la hora de gestionar su información, sino que desde el punto de vista de los negocios contribuye a la eficiencia. Como último elemento presentamos la economía de los datos. Se piensa que los ciudadanos desempeñarán un rol importante en la economía de los datos en un futuro, dado a que existen empresas encargadas de recolectar datos para moldearlos y revender esos datos a publicistas. Sin embargo, se espera una creciente concurrencia de este modelo de negocio a un futuro. Esta se usa para que empresas de publicidad puedan presentar ofertas más segmentadas de acuerdo con la necesidad de cada posible cliente. A continuación encontraremos las referencias bibliográficas en formato APA.